Yo me quedo con algo que ha dicho Georgina Santibáñez y quiero que los doctores luego me respondan. ¿Es verdad que todos tenemos déficit de atención? Ahí dejo mi pregunta, para que lo vayan pensando. Bueno, ahora voy a presentar a María de los Ángeles del Castillo. Ella viene de CEPAL, el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Y atentos, porque se especializa en dificultades del aprendizaje. Así que, María de los Ángeles, bienvenida al programa, bienvenida a Junta Médica. Veíamos ahí esa notita, ¿no?, de este centro, ¿no?, que está especializado en niños que están diagnosticados con ese trastorno. Efectivamente, creo que acá hay que destacar este aporte que dan a fortalecer las habilidades que tiene el niño. Hablamos mucho de déficit de atención, hiperactividad, de las dificultades que ellos manifiestan, pero también hay que darnos cuenta que ellos tienen potencialidades y que tienen habilidades. Creo que es importante también un enfoque interdisciplinario, qué importante que estemos reunidos todos el día de hoy, porque eso es importante. Además de una detección temprana en el caso del TDAH, poder ver qué comorbilidades pueden haber. En el caso de las dificultades de aprendizaje, escuchaba el caso de Nino, las preguntas que están haciendo muchos de los padres, surge este tema, ¿no?, el fracaso escolar. Y es que tenemos evidencias que del 33 al 40% de casos de niños con TDAH tienen dificultades específicas en el aprendizaje, en la lectura, en la escritura, en las matemáticas. Entonces, sí es importante que se aborde también esta parte psicopedagógica, que permita saber cuáles son las potencialidades, compensar, pero sobre todo darle estrategias, técnicas y métodos a los estudiantes para que puedan hacer un aprendizaje eficaz. Pero ¿cuáles son esos métodos, esas técnicas? Esas técnicas empiezan, por ejemplo, por los hábitos, las rutinas y la organización. Acordémonos que el déficit de atención e hiperactividad tiene que ver con una alteración en estas llamadas funciones de organización, planificación y anticipación. Entonces, como decía Nora muy bien, o sea, dificultad para organizarse, para saber qué va a pasar la próxima semana, qué tarea tengo que presentar. ¿Tú recomendarías, María, que los chicos que tengan este trastorno utilicen una agenda y vayan apuntando todo lo que tienen que hacer en el día para que no se les pase absolutamente nada? Absolutamente nada. Y además de una agenda, una planificación mensual, por ejemplo, para que ellos puedan tener la perspectiva de qué es lo que tengo que hacer hoy día, qué es lo que me toca hacer la próxima semana. Es importante las rutinas, que ellos tengan actividades rutinarias, como todas las tenemos, ¿no? Siempre dejo las llaves en tal lugar porque sé que ahí no me las voy a olvidar. Eso es importante, por ejemplo. Otro dato importante es el manejo del tiempo. Son chicos que suelen tener el tiempo largo o esperar el último minuto para hacer las tareas. Sí es importante que cuenten, por ejemplo, dentro de la organización del estudio, un reloj, un cronómetro. Tomo acá, por ejemplo, también para los padres de familia, cuán importante es que el ambiente de estudio esté organizado para los chicos, que tengan un escritorio, una mesa, un lugar donde poder tener todos los materiales a la mano, si evitamos que se estén parando, regresando, viniendo, que puedan tener las tareas planificadas y que puedan tener un horario también de estudio dentro del ambiente escolar y también dentro de la casa, ¿no? Sumo a ella todas las estrategias de aprendizaje, que es importante. ¿Qué estrategias puede tener el alumno, por ejemplo, para poder comprender los textos? Un niño con dificultades de atención puede leer muy rápido, puede cometer omisiones, sustituciones, o cuando resuelven problemas de matemáticas, suelen olvidar en sumas o en restas prestando que llevaron un número, por ejemplo. Lo que decía Nora, ¿no? Exactamente, eso es una falla, por ejemplo, bastante usual, o por su impulsividad, ese estilo poco reflexivo para responder. La profesora no termina de hacer la pregunta y el chico ya está respondiendo. O chicos universitarios que dan el examen, no voltean la página y no se dan cuenta que tenían 5 preguntas atrás. Entonces, sí es importante que ellos tengan estrategias. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de una actividad? ¿Cómo voy a resolver esta tarea? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Son María, pero estrategias. lo importante también es aquí que los papás tengan paciencia, ¿no? Por ejemplo, lo que dices tú, un chico con ese trastorno no va a hacer su tarea en media hora, una hora, quizás va a tardar 5 o un poco más, y los papás tienen que estar ahí, ¿no? Claro, es importante que los padres conozcan acerca de esto, porque creo que bastante desinformación hay en el medio. Hay muchos tabúes, muchas creencias. Entonces, informarse, tener paciencia, pero también como padres organizarse para poder organizar y estructurar al niño. María, tenemos preguntas en las redes. Miluska, si un niño tiene problemas de atención o concentración por momentos en el colegio, no quiere seguir las instrucciones de la profesora, está inquieto en la silla, al punto de caerse por momentos, ¿podemos decir que tiene TDAH? Mi hija tiene 5 años y es un problema común a esa edad, cumple con los 5 de los problemas descritos por la doctora, pero por otro lado sí está motivada a realizar una tarea.
Perdón, por otro lado, si está motivada a realizar una tarea, la finaliza. Claro. La concluye, la termina. Claro. Acá puntos importantes. Si bien es cierto, ya la señora ha detectado señales de alerta, que es importante, y acá un punto importante es la detección temprana para una intervención temprana, no podemos hablar de TDAH a menos que se haga una evaluación especializada. Tanto desde el punto de vista médico, porque es un diagnóstico clínico, pero también una evaluación psicológica, neuropsicológica, de lenguaje y aprendizaje para poder describir cada una de las áreas. Cada niño es diferente y poder hacer una intervención. Si bien es cierto identificado, yo diría que es importante hacer una evaluación completa para poder determinar. Y justo quería preguntarles un momentito, María, a los doctores, a ver qué le pueden responder a Miluska. Mire, si bien la edad 5 años todavía no permite hacer un diagnóstico preciso, porque la recomendación es a los 7 años, lo que vemos es que tiene algunos rasgos de TDAH. Lo que debería de hacerse es modificar de repente algunas conductas, como dice la licenciada, y poderla ayudar. Si con eso no mejora y con el paso del tiempo vemos que empeora, pero no solamente afecta el colegio, porque una cosa que nos dice es que afecta el colegio, pero no afecta otras áreas. Para que el TDAH sea diagnosticado tiene que afectar, además del colegio, otra área. Puede ser el área familiar, el área social, pero no nos dice que tiene otras áreas que están afectadas. Entonces, aún no tiene diagnóstico claro. Claro, no tiene porque... que ser evaluada profundamente. Porque al final, perdón un ratito, José, porque dicen, ¿no?, que si está motivada en algo, acaba con la tarea. Lo que pasa es que es algo, disculpa, que surge muy usual en los papás, ¿no? La típica es, si está motivado lo hace, pero mi hijo no tiene déficit de atención porque cuando está con el play, cuando está con la televisión, cuando está jugando, ningún problema de atención. Lo que pasa es que definitivamente la motivación tiene un punto importante también a nivel neurobiológico e incrementa los niveles de atención. Pero eso no significa que el niño no tenga problemas de atención. Todas las personas, cuando estábamos motivadas, le agregamos un poquito más de nivel de atención. El niño con déficit de atención le agrega, pero no llega a ser un nivel que se esperaría, ¿no? Muy bien. José, finalizamos contigo. No, exacto, como dice la doctora. Algo muy cierto también que dificulta el diagnóstico es que a cierta edad un niño va a tener cierto grado de inatención o de hiperactividad, que es normal. Pero cuando la frecuencia y la intensidad de la misma es mayor, comparándola con otros niños de su edad, es cuando ahí hay que prestar atención. Es más fácil el diagnóstico en la edad escolar porque obviamente cuando empezamos a estudiar matemáticas... Tiene una rutina marcada. Exacto, uno tiene que prestar mucha, o la atención tiene que ser más prolongada cuando uno estudia matemática, lenguaje. Entonces es ahí cuando es más fácil hacer el diagnóstico, pero mientras más precoz lo sea, menos repercusiones vamos a ver en adelante. Muy bien. Nora, un segundito porque tenemos una llamada del público. Mercedes Helguera desde Caraballo. Mercedes, te escuchamos. Tengo una niña de 11 años. Ella fue diagnosticada a los 6. Toma Ritalin. Sin embargo, esta le produce arritmia. La cardióloga nos ha pedido que dejemos de darle, pero queremos saber qué va a pasar cuando asista al colegio, ya que no va a tomar la medicación. Doctores. Sí, algunos niños pueden desarrollar problemas cardíacos, como está refiriendo la madre. En este caso, el médico debe reevaluar al paciente para cambiarle la medicación. El metilfenidato, que es el medicamento más usado en TDAH en nuestro país, tiene alternativas farmacológicas a él. Entonces pueden usarse otros medicamentos que no tengan ese compuesto químico y por lo tanto disminuir el riesgo de que presente este efecto adverso. Entonces, ¿no?, Mercedes tiene que acudir de nuevo, ¿no?, con el especialista para que le pueda brindar un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco. Antes de irnos al corte, chiquitito, Nora, lo que querías acotar. Sería conveniente terminar de revisar cuáles son las características de la hiperactividad y la impulsividad para que la señora no pueda tener más idea de qué cosa es lo que le pasa a su hija. Pero quería reforzar también lo siguiente. Los síntomas, que si bien es cierto tienen que presentarse antes de los 7 años, a los 7 años se puede dar el diagnóstico, se tienen que, digamos, presentar en 2 o más ámbitos de la vida social, se tienen que mantener por 6 meses. O sea, si nosotros observamos que un síntoma se manifiesta, ¿no?, por 6 meses consecutivos, estamos más cerca de poder identificar si tiene o no TDAH. Muy bien, perfecto. Pausa en Junta Médica y ya regresamos con más. Ya estamos de regreso en Junta Médica. Tenemos otra llamada aquí en estudio. Rosa García desde San Juan. Por favor, escuchamos a Rosa. Buenos días, doctores. Desearía consultarles
si el diagnóstico del TDAH puede estar asociado a un trastorno del espectro autismo o presentar en todo caso una comorbilidad con TEA. Esa sería mi consulta. Gracias. Buenos días. Sí, Perfecto. Lo que podemos saber, como he comentado, es que más o menos el 70% de pacientes con TDAH tienen otra enfermedad asociada. En un 30%, 35% se asocia a trastorno del espectro autista. Entonces sí es bastante común, casi un tercio de los pacientes tienen, además de TDAH, autismo. En este caso, esto va a dificultar un poco el tratamiento, pero debe hacerlo también en forma conjunta con los especialistas que se correspondan, ¿no? Pero sí Muy es bien, bastante agradecemos posible. a Rosa, ¿no?, que nos llamaba desde San Juan del Lurigancho. ¿Se acuerdan que yo antes les había dejado una pregunta en el aire, ¿no?, que decía si es que todas las personas realmente tenemos déficit de atención? Bueno, Si no se acuerdan es porque sí lo tienen. no, claro. En realidad todas las personas vamos a presentar ciertos grados de esto, pero es como decir también, todas las personas en algún momento pasamos un mal momento, tenemos un grado de depresión o de ansiedad, pero eso no nos hace un paciente depresivo o ansioso. Siempre que estos cuadros de inatención lleven a perjudicar nuestro entorno tanto social, personal y laboral, es ahí cuando ya vemos un problema y ya podemos categorizarlo como una patología. ¿Tú qué opinas, María de los Ángeles? Efectivamente, yo creo que en la medida que esto afecte el rendimiento académico, las relaciones sociales también, porque en el colegio el niño se relaciona con otros chicos y muchas veces la impulsividad lleva a tener dificultades, por ejemplo, en las reglas de juego, en los juegos. Cuando vemos que hay un deterioro ya en el funcionamiento de la persona, ya podemos hablar específicamente de un TDAH. Y hay otro tema importante también, Nora, quizás puedas... Sí, yo quería decir que yo no creo. O sea, no creo en realidad que todos tengamos TDAH. Ya. Lo que sí tenemos es problemas de atención, a veces, ¿no?, motivados muchas veces por crisis de angustia o situaciones de depresión que estamos enfrentando en la vida diaria, ¿no? Un cambio de ambiente físico, un cambio de trabajo, genera angustias, disrupciones al interior de la familia también. Entonces eso podría provocarnos pequeños problemas de atención, ¿no? Pero no necesariamente vamos a llegar a tener TDAH. Claro, ¿no? Porque ¿quién no se olvida de algo en algún Claro, momento, no? sí, pues. A mí me acaban de decir algo ahorita, creo que ya se me acaba de olvidar. También quería preguntar lo siguiente, ¿qué hay sobre el sobrediagnóstico? ¿No? Sí. Porque lo que le decía, que muchos padres nos dicen, no, allá a mi hijo le han diagnosticado ese trastorno, le dan mucha medicación y para asunzado todo el día. Claro, sobre eso podemos decir lo siguiente. Lamentablemente no existen criterios diagnósticos estandarizados en nuestro país. Conforme uno emplea un diagnóstico llamado DSM-4 o DSM-5 que viene de la Academia Americana de la Academia de Psiquiatría de Estados Unidos, el diagnóstico puede ser más alto que si se usa el CIE-10, que es de la Organización Mundial de la Salud. El que rige, ¿no?, en el resto. Sí. Entonces, esto es lo que hace que los criterios y los diagnósticos sean mayores en unos grupos de profesionales que en otros. Y también el tratamiento. Existe ya más o menos una norma de que los pacientes que tienen TDAH leve deberían de ser tratados solamente con psicoterapia, porque es menos perjudicial para el paciente. Pero si el paciente tiene ya síntomas moderados o severos y dificultan grandemente su rendimiento académico, molestan mucho su autoestima, dificultan sus relaciones interfamiliares, pues hay que medicarlo, porque eso va a hacer que el paciente pueda volver a su normalidad y ser ¿Pero un puede niño generar feliz. dependencia esta medicación, doctor? Los medicamentos no generan dependencia. Lo que ocurre es que estos medicamentos, en este caso, son necesarios para el paciente. Y obviamente si el niño los está tomando, está muy bien, y de pronto deja de tomarlos, va a manifestar la enfermedad. Igual que un hipertenso no se hace adicto a la pastilla para la presión. Sino que tiene que Simplemente tomarlo. no la toma y le sube la presión. No es que sea adicto, simplemente necesita el medicamento por su patología. Muy bien. Ya para finalizar, unas breves conclusiones de nuestra Junta Médica. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en el programa. José, te cedo la palabra. Bueno, resaltar que es un trastorno psiquiátrico muy frecuente, si no es el más frecuente en la edad escolar. Es muy importante diagnosticarlo o saber reconocerlo a tiempo, porque como dijeron los doctores, mientras precoce el diagnóstico, mejor va a ser el tratamiento y el pronóstico en adelante. Tanto la hiperactividad como la inatención y la impulsividad tienen que ser bien reconocidos. La terapia, como se ha dicho, es integral, no solamente tiene que basarse en la medicación o la terapia cognitivo-conductual, sino también un entorno en lo que participen los familiares, los maestros, los profesores, el mismo entorno del escolar, hasta los amigos, el círculo más cercano, para que el pronóstico sea el más adecuado. Por supuesto, fundamental. Doctor Lira. Sí, yo quería recalcar la ayuda profesional especializada.
Pienso que es indispensable que los niños sean evaluados adecuadamente y por un especialista cuando los padres sospechen que el niño tiene este problema. Y estos generalmente son derivados por el psicólogo del colegio o por los profesores. Entonces, en este caso, una evaluación y diagnóstico adecuados van a darle un tratamiento y el niño va a mejorar. No hacerlo, por ejemplo, resistirse a aceptar el diagnóstico, resistirse a dar un tratamiento, va a hacer que el niño sufra y tenga consecuencias que pudieron haberse evitado, ¿no? Y también hay que tener muy presente que los padres, los familiares directos de estos niños diagnosticados, si es que notan que ellos también tienen síntomas que parecen esta enfermedad, deben también buscar ayuda, porque pueden ayudarlos, porque tal vez tienen un TDAH del adulto no diagnosticado. Exacto, ¿no? Nora. ¿Puedo terminar con los rasgos? Sí, que te hemos dejado a medio todo el tiempo. Te hemos dejado 3 de todo los siguientes para identificar hiperactividad. Juegan con las manos o los pies y se retuercen en su asiento. 2, abandonan su asiento cuando se espera que se queden sentados. 3, corre y trepa excesivamente en situaciones inapropiadas. 4, tienen dificultades para jugar en forma silenciosa, ¿no? O para realizar actividades apacibles, como leer, por ejemplo. 5, a menudo hablan excesivamente, ¿no? Están en movimiento, como si fueran impulsados por un motor. 3 de estos 5, y para impulsividad, los 3 siguientes. Responde antes de terminar de escuchar la pregunta. Eso lo vemos hasta en adultos. 2, tiene dificultades para esperar su turno. Y 3, se entromete o interrumpe a los demás, ¿no? En juegos, conversaciones, etc. Nora, está claro que tú no tienes TDAH porque hasta que no termine su tarea, Sí, no está contenta y no iba a finalizar la junta médica. María de Los Ángeles, para concluir. Destacar el trabajo interdisciplinario, la detección temprana, cuán importante es la labor del profesor para hacer hincapié en estas señales de alerta que se puedan presentar, un trabajo colaborativo con la familia, porque creo que hay que organizarnos, pero sobre todo dotar al alumno, al niño, adolescente, de estrategias y técnicas que puedan abordar situaciones diferentes de aprendizaje sociales de manera significativa para que sea una persona plena, con plena calidad de vida. Creo que eso es lo importante. Muy bien. Muchísimas gracias. De verdad les diría un aplauso, a ver si me pueden acompañar aquí los que están en el set. Muy bien a los doctores. A mis doctores. Señores, nos vamos. Ya lo saben, mañana más junta médica a las 9 de la mañana. Hablaremos de la varicela y el sarampión, así que atentos. Les vuelvo a recordar el número de teléfono 619-0670 y también las redes sociales. Como lo han hecho hoy día, escríbanos con sus dudas. Bueno, vamos a agradecer a YouTube por el vestuario, ¿no? Y a Motivos Spa por el peinado y maquillaje. Se quedan con Jaime Lertora y a lo grande. Chao, hasta mañana.